¿Cuánto vale tu orgullo, Elena? La voz del prestamista resonó en la habitación vacía. Porque si no me pagas mañana, te quitaré lo único que te queda. Elena Márquez apretó los puños contra su falda gastada, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. El dolor físico era preferible a la humillación que ardía en su pecho. A través de la ventana rota de su pequeña casa, el sol del atardecer proyectaba sombras alargadas sobre las paredes desnudas, donde antes colgaban los cuadros que había vendido uno por uno. «Señor Domínguez, le prometo que tus promesas no valen nada», interrumpió el hombre, su silueta robusta bloqueando la única salida. «Tu difunto marido me dejó esperando durante años. No cometeré el mismo error contigo». Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. 6 meses. Apenas 6 meses desde que habían enterrado a Carlos, y el mundo que conocía se había desmoronado como papel mojado. Las deudas del juego, los préstamos secretos, las mentiras que él había tejido con sonrisas encantadoras, todo había salido a la luz el día de su funeral, cuando los acreedores comenzaron a golpear su puerta. «Mamá». La vocecita de Sofía llegó desde el único dormitorio de la casa. Elena sintió cómo su corazón se retorcía. Su niña, de apenas 5 años, con esos ojos oscuros que reflejaban demasiada tristeza para su edad. «Un momento, mi amor», respondió Elena, forzando suavidad en su voz. Domínguez siguió su mirada hacia la puerta cerrada, y algo parecido a la vergüenza cruzó brevemente su rostro antes de endurecerse nuevamente. «Tienes hasta mañana al mediodía. Después, esta casa será mía y tendrás que buscar refugio en otro lugar», dijo, ajustándose el sombrero. «Y Elena, espero que entiendas que esto no es personal. Son negocios». La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo. Elena permaneció inmóvil, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el camino de tierra. Solo cuando el silencio se volvió absoluto, permitió que sus rodillas cedieran. Se dejó caer sobre el suelo frío, presionando una mano contra su boca para sofocar el sollozo que amenazaba con escapar. No podía permitirse el lujo de llorar. No, cuando Sofía la necesitaba fuerte. «Mamá, ya se fue el señor malo». Elena levantó la vista. Su hija estaba en el umbral descalza, abrazando el único juguete que le quedaba. Una muñeca de trapo que Elena había cosido con retazos de su propio vestido de novia. El vestido blanco que una vez representó promesas de amor eterno, ahora convertido en consuelo para una niña que había perdido a su padre demasiado pronto. «Sí, mi cielo». Elena se puso de pie, limpiándose rápidamente los ojos. Ya se fue. Sofía corrió hacia ella y Elena la levantó en sus brazos, aspirando el aroma dulce de su cabello. En ese momento, mientras sostenía a su hija contra su pecho, tomó una decisión. No importaba cuánto tuviera que sacrificar, cuánto orgullo tuviera que tragar, o cuán bajo tuviera que inclinarse. Sofía tendría un techo sobre su cabeza, tendría comida en su plato, tendría una oportunidad de sonreír nuevamente. «¿Tienes hambre?», preguntó Elena, aunque sabía que solo quedaba medio pan y un poco de queso en la alacena. Sofía negó con la cabeza, pero su estómago emitió un gruñido que la contradecía. Elena sintió cómo su determinación se convertía en acero. La madrugada siguiente encontró a Elena en la plaza del pueblo, mucho antes de que el sol pintara el cielo de naranja. El aire frío de octubre le mordía la piel a través de su chal delgado, pero ella mantenía la espalda recta. Había dejado a Sofía con doña Carmen, su vecina anciana, la única persona que todavía le ofrecía bondad sin esperar nada a cambio. Las mujeres del pueblo comenzaron a congregarse cerca de la fuente, donde los empleadores venían a buscar trabajadores temporales. Elena reconoció algunas caras, viudas como ella, mujeres abandonadas, jóvenes sin dote que necesitaban ganar su propio sustento. Todas compartían la misma mirada de desesperación apenas contenida. «Busco 2 lavanderas para la casa de los Mendoza», anunció un mayordomo de aspecto severo.
Pago bajo, horario largo. Varias manos se levantaron, Elena entre ellas. «Ya tengo suficientes», dijo el hombre, señalando a dos mujeres más jóvenes. El patrón continuó. Elena se ofreció para cocinar, limpiar, coser. Cada rechazo era un golpe más a su esperanza menguante. El sol comenzaba a elevarse cuando un hombre mayor, vestido con ropa de trabajo y montado en un caballo alazán, se detuvo frente al grupo. «Necesito una lavandera para el rancho Valle Dorado», anunció. «Don Mateo Herrera está buscando a alguien confiable. El trabajo es duro, pero el pago es justo y hay una pequeña habitación disponible para quien la necesite». Un murmullo recorrió el grupo. Elena conocía ese nombre, Valle Dorado, el rancho más próspero de la región, propiedad del viudo recluso que nadie había visto en el pueblo desde el entierro de su esposa, 2 años atrás. La voz de Elena sonó más fuerte de lo que esperaba. «Yo puedo hacerlo». El hombre la evaluó con ojos astutos. «¿Tienes referencias?» «Tengo manos fuertes y necesidad imperiosa», respondió Elena sosteniendo su mirada. Eso debería ser referencia suficiente. Por un largo momento, el silencio se extendió entre ellos. Luego, para sorpresa de Elena, el hombre asintió. «Preséntate en el rancho mañana al amanecer. Pregunta por don Mateo. Y muchacha», agregó mientras se preparaba para partir, «él no tolera la pereza ni la mentira. Si tienes secretos, es mejor que los dejes en la puerta». El camino hacia el rancho Valle Dorado serpenteaba entre colinas cubiertas de hierba dorada que ondulaba con el viento como las olas del mar. Elena caminaba con paso firme, a pesar del peso de su pequeña maleta y de Sofía dormida en sus brazos. Había partido antes del alba, decidida a causar una buena primera impresión. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando las puertas de hierro forjado del rancho aparecieron ante ella. 2 pilares de piedra las flanqueaban y sobre el arco superior las palabras Valle Dorado estaban escritas en letras elegantes que alguna vez fueron doradas pero ahora mostraban el óxido del tiempo y el abandono. Elena respiró profundamente y empujó la puerta entreabierta. El chirrido del metal resonó en el silencio matutino como un anuncio de su llegada. Lo primero que vio fue la casa principal, una estructura de 2 pisos, con paredes encaladas y tejas rojas, rodeada de un porche amplio con columnas de madera. Hermosa, pero descuidada. La pintura se descascaraba en algunos lugares, las ventanas necesitaban limpieza, y el jardín, que alguna vez debió ser espléndido, ahora era un mar de maleza y flores silvestres que crecían sin control. «¿Quién eres tú?», la voz la sobresaltó. Elena giró y encontró a un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y ojos desconfiados. Vestía ropa de trabajo y llevaba una pala sobre el hombro. «Elena Márquez, vengo por el trabajo de lavandera. El señor que vino al pueblo me dijo que me presentara al amanecer». El hombre la evaluó de pies a cabeza, su mirada deteniéndose en Sofía, que comenzaba a despertar en los brazos de Elena. «Ese era yo. Soy Tomás, el capataz». Su expresión se suavizó ligeramente al ver a la niña. «No mencionaste que tenías una hija». «¿Es un problema?», preguntó Elena, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. No podía perder esta oportunidad. «No ahora». Tomás se rascó la barba canosa. «Tendrás que preguntarle a don Mateo. Él es quien decide», señaló hacia los establos. «Está con los caballos. Siempre está con los caballos a esta hora». Elena ajustó a Sofía en sus brazos y se dirigió hacia donde Tomás había señalado. Los establos eran estructuras largas de madera oscura, bien mantenidas, a diferencia de la casa principal. El olor a heno fresco y cuero mezclado con el aroma cálido de los animales le recordó brevemente su infancia en el campo, antes de que su padre perdiera sus tierras y tuvieran que mudarse al pueblo. «¡Don Mateo!», llamó Elena, su voz apenas audible. No hubo respuesta. Se adentró en el establo, donde la luz del sol se filtraba en rayos dorados a través de las rendijas de las paredes. En el fondo, junto a un caballo negro como la noche,
estaba él. Don Mateo Herrera era más joven de lo que Elena había imaginado. Quizás 35 años, con cabello oscuro que le caía sobre la frente, hombros anchos bajo una camisa de trabajo remangada y manos grandes que acariciaban el cuello del caballo con una ternura sorprendente. Su perfil mostraba una mandíbula fuerte, pero había algo en la curva de sus hombros, en la forma en que sus ojos miraban al animal. Era la postura de un hombre que cargaba un peso invisible. «Don Mateo», repitió Elena, esta vez más fuerte. Él se volvió bruscamente, y por un momento sus ojos se encontraron. Eran grises como el cielo antes de una tormenta, profundos y perturbadores. Elena sintió como su respiración se detenía. «¿Quién te dio permiso para entrar aquí?» Su voz era grave, no cruel, pero firme. «Yo vine por el trabajo. Su capataz me dijo que...» «¿Eres Elena Márquez?», interrumpió, dejando al caballo y caminando hacia ella. Su estatura era imponente, pero Elena se negó a retroceder. «Sí, señor». La mirada de don Mateo descendió hacia Sofía, que se había despertado completamente y observaba al extraño con ojos grandes y curiosos. «Tomás no mencionó una niña. No preguntó», respondió Elena levantando la barbilla. «Pero le aseguro que Sofía no será un problema. Es tranquila, obediente y... ¿Qué edad tiene?» 5 años. Don Mateo permaneció en silencio por un largo momento, estudiándolas a ambas. Elena podía sentir su corazón golpeando contra sus costillas. Este hombre tenía el poder de darles un techo o dejarlas a merced de Domínguez y sus amenazas. «¿Por qué necesitas este trabajo?», preguntó finalmente. Elena consideró mentir, inventar una historia menos humillante, pero recordó las palabras de Tomás. Él no tolera la mentira. «Mi esposo falleció hace 6 meses. Dejó deudas que no puedo pagar. Si no consigo trabajo pronto perderé mi casa y no tendré dónde llevar a mi hija». La honestidad desnuda de sus palabras flotó entre ellos. Elena vio algo cambiar en los ojos de don Mateo, un destello de reconocimiento, quizás de dolor compartido. «¿Sabes lavar y planchar?», preguntó. «Sí, señor». «¿Cocinar?». «Lo básico, pero puedo aprender». «¿Puedes trabajar desde el amanecer hasta el atardecer?». «Puedo trabajar todo el tiempo que sea necesario». Don Mateo asintió lentamente. «El pago es de 20 pesos al mes. Tendrás una habitación en el ala de servicio de la casa principal. Las comidas están incluidas. Trabajarás 6 días a la semana. El domingo es libre. No tolero el chisme, la pereza ni el robo». «¿Entendido?». Elena sintió cómo el alivio la inundaba como agua fresca. «Sí, señor. Gracias, señor. No se arrepentirá de...». «Una cosa más», la interrumpió, su voz tomando un tono más serio. «Esta es una casa de silencio. No hago preguntas sobre tu vida. No espero que hagas preguntas sobre la mía. ¿Podemos mantener ese acuerdo?». Elena asintió, aunque algo en su tono le pareció infinitamente triste. «Perfecto. Tomás te mostrará tu habitación». Don Mateo se volvió hacia el caballo, dándole la espalda. «Puedes comenzar mañana». «Puedo comenzar hoy», ofreció Elena. Él la miró por encima del hombro, y por primera vez, algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa, cruzó sus labios. «Entonces, comienza hoy». La habitación que Tomás le mostró era pequeña pero limpia, con una cama individual, una cuna de madera que parecía no haber sido usada en años, y una ventana que daba al jardín salvaje. Elena pasó los dedos sobre el colchón, sintiendo la suavidad de las sábanas de algodón. Era más de lo que había tenido en meses. «Don Mateo mandó traer la cuna esta mañana», dijo Tomás desde el umbral. «Dijo que la niña la necesitaría». Elena se volvió, sorprendida. Don Mateo había tomado esa decisión incluso antes de conocerla. Es muy considerado de su parte. Tomás emitió un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. «Don Mateo es un buen hombre. Solo está roto. Lleva 2 años sin hablar más de lo necesario, sin recibir visitas, sin salir del rancho, excepto cuando es absolutamente necesario». Hizo una pausa. Su esposa, doña Clara, murió durante el parto.
El bebé también. Desde entonces, es como si una parte de él hubiera muerto con ellos. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras frías. Ahora entendía la tristeza en esos ojos grises, el peso invisible en sus hombros. Conocía ese dolor, aunque el suyo era diferente. Había perdido a su esposo, pero no de la manera en que don Mateo había perdido a su esposa. No debería haber dicho nada, murmuró Tomás. Don Mateo valora su privacidad. No diré nada, prometió Elena. ¿Dónde está la lavandería? El cuarto de lavado estaba en la parte trasera de la casa, una habitación amplia con grandes pilas de piedra, tablas de lavar y cuerdas para tender la ropa que se extendían bajo un techo de tejas. Había pilas de ropa acumulada, probablemente de semanas, sábanas, camisas de trabajo, manteles que alguna vez fueron blancos, pero ahora mostraban el tinte grisáceo del descuido. Elena se arremangó la blusa y comenzó a trabajar. Sofía se sentó en un rincón con su muñeca, cantando bajito para sí misma, mientras Elena fregaba, enjuagaba y retorcía la ropa con la fuerza de años de práctica. El agua fría le entumecía las manos, pero no se detenía. Cada prenda limpia era una pequeña victoria, una prueba de su valor. El sol estaba alto en el cielo cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y encontró a don Mateo en la puerta, observándola en silencio. No dijo nada, pero sus ojos recorrieron las hileras de ropa blanca ondeando en el viento como banderas de rendición. ¿Necesita algo, señor?, preguntó Elena, secándose las manos en su delantal. La comida está lista en la cocina. Fue todo lo que dijo antes de irse. Elena miró a Sofía, quien había dejado de cantar y observaba el lugar donde don Mateo había estado parado. «Mamá, ¿el señor está triste?» «Sí, mi amor, está muy triste». «¿Podemos hacer que se sienta mejor?» Elena se arrodilló junto a su hija y acarició su mejilla. «A veces, mi cielo, la tristeza es algo que solo el tiempo puede curar, pero podemos ser amables y respetuosos. Eso siempre ayuda». La cocina era sorprendentemente moderna, con una gran estufa de hierro y alacenas llenas de provisiones. Una mujer mayor con cabello gris, recogido en un moño, estaba sirviendo sopa en tazones de cerámica. «Tú debes ser Elena», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Soy Marta, la cocinera». «Bueno, cocinera cuando don Mateo me lo permite. La mayor parte del tiempo se contenta con pan y queso». «Es un placer conocerla, doña Marta». «Nada de doña, solo Marta», colocó los tazones en la mesa. «Y esta pequeña debe ser Sofía. Ven aquí, niña. Tengo pan recién horneado con miel». Sofía miró a Elena en busca de permiso. Al ver su asentimiento, se acercó tímidamente a Marta, quien le tendió un pedazo de pan dorado que goteaba miel. Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Don Mateo come con nosotras?», preguntó Elena. Marta negó con la cabeza. «Don Mateo come en su estudio, solo, siempre solo», bajó la voz. «Doña Clara solía comer aquí en la cocina con nosotros cuando él estaba en el campo. Decía que la gran mesa del comedor era demasiado fría para una mujer sola. Era una señora especial, que Dios la tenga en su gloria». Elena comenzó a comer, saboreando la sopa caliente que llenaba su estómago vacío. Era la primera comida completa que tenía en días. «Marta, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto, hija». «¿Por qué don Mateo contrató a alguien ahora? Tomás dijo que ha estado solo durante 2 años». Marta se sentó frente a ella, sus manos curtidas, envolviendo su propia taza de sopa. «Su suegra, doña Beatriz, viene de visita en 2 semanas. Es una mujer de alta sociedad de Madrid, muy exigente. Don Mateo quiere que la casa esté presentable, pero si me preguntas a mí», y aquí su voz tomó un tono conspiratorio, «creo que doña Beatriz tiene planes que involucran casar nuevamente a su yerno». Elena sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no pudo identificar. «No es asunto mío», dijo rápidamente. «No, supongo que no». Marta sonrió con sabiduría. «Pero trabajarás en esta casa, así que es mejor que sepas lo que viene. Doña Beatriz no es cruel, pero es particular.
Tiene ideas muy definidas sobre quién es adecuado para su yerno. Esa tarde, mientras Elena colgaba las últimas sábanas, escuchó un ruido en el jardín. Sofía había desaparecido de su rincón. El pánico le apretó la garganta. «¿Sofía?», llamó dejando caer la ropa que tenía en las manos. Corrió hacia el jardín, abriéndose paso entre las malezas y las flores silvestres. Allí, en un claro donde una vez debió haber estado un estanque ornamental, encontró a Sofía arrodillada junto a algo en el suelo. «Mamá, mira, está herido». Elena se acercó y vio un cachorro de perro pastor, no mayor de unos meses, con una pata atrapada en una vieja trampa oxidada. El animal gemía suavemente, sus ojos llenos de dolor y miedo. «No te muevas, mi amor», dijo Elena, evaluando la situación. La trampa no era grande, probablemente destinada a conejos, pero los dientes de metal se habían clavado en la delicada pata del cachorro. Con cuidado, Elena buscó el mecanismo de liberación. Sus dedos temblaban, consciente de que un movimiento en falso podría lastimar más al animal o herirla a ella. Pero años de trabajo con sus manos le habían dado destreza. Con un clic suave, la trampa se abrió. El cachorro gimió más fuerte, pero no intentó huir. Elena lo levantó con cuidado, examinando la herida. No era profunda, pero sangraba. «Tenemos que curarlo, mamá». «Lo sé, cariño, lo sé». Elena se volvió para llevar al cachorro a la casa y se encontró cara a cara con don Mateo, quien había aparecido silenciosamente detrás de ellas. En sus ojos había algo que no había visto antes, sorpresa y algo más suave, más cálido. «Estaba atrapado», explicó Elena rápidamente. «Sofía lo encontró». Don Mateo extendió sus manos. «Déjamelo. Conozco a un veterinario». Don Mateo regresó 2 horas después, con el cachorro envuelto en una manta limpia, su pata vendada con esmero profesional. Sofía había estado esperando en el porche, negándose a entrar hasta saber que el pequeño perro estaría bien. «El veterinario dice que se recuperará completamente», anunció don Mateo, arrodillándose para que Sofía pudiera ver al cachorro. «Pero necesitará cuidados durante unas semanas». «¿Puedo cuidarlo, mamá?». Sofía miró a Elena con ojos suplicantes. «Prometo ser muy cuidadosa». Elena vaciló. No tenían derecho a pedir más de lo que ya se les había dado. Un techo, comida, trabajo. Pero antes de que pudiera responder, don Mateo habló. «El cachorro puede quedarse en los establos. Si tu madre está de acuerdo, puedes visitarlo después de que ella termine su trabajo cada día». «¿De verdad?». Los ojos de Sofía brillaron con una alegría que Elena no había visto en meses. «De verdad». Don Mateo le entregó el cachorro con cuidado. «Pero solo unos minutos ahora. Necesita descansar». Elena observó cómo su hija acunaba al cachorro contra su pecho, murmurando palabras dulces. Cuando levantó la vista hacia don Mateo, encontró su mirada ya sobre ella. «Gracias, señor. No tenía que...». «Llámame Mateo», interrumpió y luego, como si se sorprendiera de sus propias palabras, añadió rápidamente: «Aquí en el rancho, las formalidades innecesarias solo crean distancia. Entonces gracias, Mateo». Él asintió bruscamente y se alejó hacia los establos, pero Elena notó algo diferente en su postura. Los hombros no estaban tan caídos. El peso invisible parecía, aunque solo fuera por un momento, un poco más ligero. Los días siguientes cayeron en un ritmo cómodo. Elena se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa, y trabajaba hasta que las estrellas salpicaban el firmamento nocturno. Lavaba, planchaba, ayudaba a Marta en la cocina, y lentamente comenzaba a restaurar el orden en la gran casa que había sido descuidada durante tanto tiempo. Mateo mantenía su distancia, pero Elena había comenzado a notar cosas sobre él. La forma en que sus manos nunca estaban quietas, siempre arreglando algo, construyendo, reparando. Cómo se detenía a acariciar cada caballo cuando pasaba por los establos, susurrando palabras que ella no podía escuchar.
La manera en que sus ojos se suavizaban cuando Sofía perseguía mariposas en el jardín, aunque él creía que nadie lo estaba mirando. Una tarde, mientras Elena barría el porche, escuchó música. No la había escuchado antes en el rancho. Las notas de un piano llegaban desde una de las habitaciones del segundo piso, melancólicas y hermosas, llenas de una tristeza que partía el corazón. «Doña Clara tocaba», dijo Marta, apareciendo a su lado con una cesta de vegetales. Era una pianista magnífica. Después de su muerte, don Mateo cerró el cuarto de música con llave. No había vuelto a tocar hasta ahora. «¿Él toca?», ella le enseñó. Decía que sus manos eran demasiado grandes para las teclas, pero que tenía el alma de un músico. Marta suspiró. «Es bueno escuchar música en esta casa nuevamente». La melodía continuó, elevándose y cayendo como olas en la playa. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por ella, sintiendo cada nota como si fuera una confesión, una súplica, un adiós. El sábado por la noche, una tormenta feroz descendió sobre el valle. El viento aullaba como una bestia herida y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Elena había acostado a Sofía temprano, arrullándola con canciones hasta que la niña se durmió profundamente a pesar del rugido de la tormenta. Pero Elena no podía dormir. Algo la inquietaba, una sensación de que algo andaba mal. Se levantó, envuelta en su chal, y caminó hacia la ventana. A través de las cortinas de lluvia vio luz en los establos. Los caballos. En una tormenta como esta, los animales estarían aterrorizados. Sin pensar dos veces, Elena se puso su abrigo más grueso y corrió hacia los establos, luchando contra el viento que amenazaba con derribarla. El barro succionaba sus botas con cada paso, pero siguió adelante. Cuando llegó a los establos, encontró el caos. Las puertas de varios compartimentos se habían abierto con la fuerza del viento, y los caballos galopaban frenéticamente, sus ojos mostrando el blanco del terror. Mateo estaba en medio del torbellino, intentando calmarlos, pero eran demasiados y estaban demasiado asustados. «¿Qué haces aquí?», gritó al verla. «Es peligroso». «Puedo ayudar», respondió Elena, esquivando un caballo que pasaba corriendo. No esperó su respuesta. Se acercó al caballo más cercano, el negro que había visto el primer día, y comenzó a hablarle con voz suave pero firme. Había crecido con caballos, conocía su lenguaje, entendía su miedo. «Tranquilo, hermoso, tranquilo», murmuró, extendiendo su mano lentamente. El caballo resopló, sus cascos golpeando el suelo, pero no huyó. Elena continuó hablando, acercándose paso a paso hasta que pudo tocar su cuello. El animal tembló bajo su palma, pero comenzó a calmarse. «Eso es. Nadie va a lastimarte», canturreó guiando al caballo de vuelta a su compartimento. Trabajaron juntos durante lo que pareció horas, Elena y Mateo, moviéndose en sincronía silenciosa, cada uno anticipando los movimientos del otro. Cuando el último caballo estuvo seguro en su compartimento, ambos estaban empapados hasta los huesos, cubiertos de barro y paja. Mateo se apoyó contra una de las paredes, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Miró a Elena y en sus ojos había algo nuevo, respeto, admiración y algo más que ella no se atrevió a nombrar. «No tenías que hacer eso», dijo finalmente. «Podrías haberte lastimado». «Los caballos también podrían haberse lastimado», respondió Elena, quitándose mechones de cabello mojado de la cara. «No podía quedarme mirando». Un trueno retumbó sobre ellos, pero dentro de los establos, rodeados por el cálido olor de los animales tranquilos, había una paz extraña. «¿Dónde aprendiste a manejar caballos así?», preguntó Mateo. «Mi padre tenía una pequeña granja cuando yo era niña. Antes de...» Se detuvo, sin querer compartir la historia de cómo lo habían perdido todo. «Antes de que nos mudáramos al pueblo». Mateo asintió, como si entendiera todo lo que ella no había dicho. «Hay ropa seca en la casa del capataz. Deberías cambiarte antes de enfermarte». Pero ninguno de los dos se movió.
El momento se extendió entre ellos, cargado de algo no dicho, algo peligroso y tentador a la vez. Finalmente, fue Mateo quien rompió el hechizo. Elena, su voz era más suave de lo que ella lo había escuchado antes. Gracias, por ayudar, por estar aquí. Las palabras eran simples, pero el peso detrás de ellas era enorme. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. No hay nada que agradecer. Sí lo hay, insistió él. Has traído algo a este rancho que faltaba. No solo trabajo, sino vida. Antes de que Elena pudiera responder, él se alejó hacia la puerta, dejándola sola con las palabras que flotaban en el aire como promesas no pronunciadas. El domingo amaneció brillante y fresco, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado el mundo limpio de toda oscuridad. Elena despertó tarde, algo raro en ella, y encontró una nota deslizada bajo su puerta. Tómate el día libre. Has trabajado más que suficiente. M. La caligrafía era firme y elegante, cada letra formada con cuidado. Elena pasó los dedos sobre las palabras, sintiendo una calidez inexplicable en su pecho. Nadie le había dado un día libre en años, ni siquiera cuando estaba casada con Carlos. «Mamá, ¿podemos ir a ver al cachorro?», preguntó Sofía, ya vestida y lista, su muñeca de trapo bajo el brazo. «Por supuesto, mi amor». Encontraron a Mateo en los establos, como siempre, pero esta vez no estaba trabajando. Estaba sentado en el suelo del compartimento del cachorro, permitiendo que el pequeño animal mordisqueara sus dedos con dientes de leche. Cuando las vio entrar, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro, como si lo hubieran descubierto en un momento de debilidad. «Buenos días», saludó Elena. «Buenos días», respondió él, poniéndose de pie rápidamente. «El cachorro está mejor. Ha comido bien esta mañana». Sofía corrió hacia el animal, quien comenzó a mover la cola con entusiasmo frenético. «¿Ya tiene nombre?», preguntó la niña. «No, todavía. Pensé que quizás tú querrías darle uno». Los ojos de Sofía se iluminaron como estrellas. «¿De verdad? ¿Puedo?». Mateo asintió, y Elena vio cómo algo se suavizaba en su expresión mientras observaba a la niña deliberar seriamente sobre el nombre perfecto. «Dorado», anunció Sofía finalmente, «como el valle, como su nuevo hogar». «Dorado», repitió Mateo probando el nombre. «Es perfecto». Elena observó la interacción, sintiendo cómo su corazón se expandía con una emoción que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Había algo hermoso en ver a este hombre, tan cerrado y solitario, abrirse, aunque fuera un poco, ante la inocencia de su hija. «Mateo», dijo Elena cuando Sofía estaba distraída jugando con Dorado. Sobre la nota: «Gracias, pero no necesitas darme consideraciones especiales. Vine aquí para trabajar». «Lo sé», respondió él, sin mirarla. «Pero incluso las trabajadoras necesitan descanso, especialmente después de salvar a mis caballos de una estampida». «Eso fue valiente y algo imprudente», la interrumpió. Y por primera vez, Elena vio el fantasma de una sonrisa genuina. «Pero sobre todo, fue amable, y la amabilidad es algo que este rancho ha necesitado durante mucho tiempo». Antes de que Elena pudiera responder, Sofía gritó con alegría. Dorado había dado unos pasos torpes, arrastrando apenas su pata vendada, pero caminando al fin. «Mira, mamá, está caminando». La alegría pura en la voz de su hija hizo que Elena sonriera, y cuando miró a Mateo, encontró que él también sonreía. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero transformaba completamente su rostro. Por un momento, Elena vislumbró al hombre que había sido antes de que el dolor lo consumiera. Esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta y Elena disfrutaba de su día libre leyendo en el jardín, escuchó el sonido de un carruaje aproximándose. Era demasiado temprano para que fuera la visita de doña Beatriz. Aún faltaban días para eso. Del carruaje descendió un hombre joven, elegantemente vestido con un traje de ciudad y sombrero de copa. Tenía el porte de alguien acostumbrado a ser admirado, con rasgos cincelados y una sonrisa fácil. Cuando vio a Elena,
Sus ojos se iluminaron con interés. Buenas tardes, señorita. ¿Podría informar a mi primo Mateo que Fernando Salazar está aquí? Primo, repitió Elena poniéndose de pie. Sí, aunque hace más de un año que no nos vemos. Mateo se ha vuelto bastante ermitaño. Fernando se quitó el sombrero. ¿Y usted es? Elena Márquez. Trabajo aquí. Ah, algo cambió en su expresión. Una evaluación rápida que hizo que Elena se sintiera incómoda. Es un placer conocerla, señora Márquez. Mateo apareció antes de que Elena pudiera responder, su expresión endureciéndose al ver a su primo. Fernando, no esperaba tu visita. Claramente, Fernando rió, pero había una nota forzada en su alegría. ¿Es así como recibes a tu familia? Madre me envió. Está preocupada por ti. Tu madre siempre está preocupada. Bueno, tiene razones. Fernando miró a Elena nuevamente, luego de vuelta a Mateo. Veo que has estado ocupado, contratando personal. Había algo en su tono que a Elena no le gustó. Una insinuación, un juicio velado. Si me disculpan, dijo rápidamente. Tengo cosas que hacer. Se alejó, pero sintió los ojos de Fernando sobre ella hasta que desapareció dentro de la casa. Esa noche, Marta le contó más sobre Fernando mientras preparaban la cena. Es el hijo de doña Beatriz, explicó, hermano menor de doña Clara. Siempre fue celoso de la atención que don Mateo le prestaba a su hermana. Y ahora que ella se ha ido, ¿ahora qué? Marta bajó la voz. Ahora tiene sus ojos puestos en la herencia. Valle Dorado es valioso, y si don Mateo no tiene herederos, todo pasaría a Fernando como pariente masculino más cercano. Elena sintió un escalofrío, así que no era solo la tristeza lo que rodeaba a esta casa, sino también la avaricia. ¿Don Mateo lo sabe? Don Mateo no es tonto, pero está demasiado consumido por su dolor para preocuparse por las intrigas familiares. Las voces de los hombres llegaban desde el comedor, donde Fernando había insistido en cenar con su primo. Elena no pretendía escuchar, pero las palabras flotaban claramente a través de las puertas abiertas. Necesitas casarte nuevamente, Mateo. Clara no hubiera querido que pasaras tu vida solo. No hables de lo que Clara hubiera querido. La voz de Mateo era peligrosamente baja. Alguien tiene que hacerlo. Te estás marchitando aquí, primo. Madre tiene varias jóvenes en mente, de buenas familias. No estoy interesado. ¿No? Hubo una pausa significativa. ¿O es que ya has encontrado otro interés? El silencio que siguió fue tan tenso que Elena sintió cómo contenía la respiración. No sé de qué hablas. Vi cómo mirabas a tu lavandera, Mateo, y cómo ella te miraba a ti. Madre tendrá un ataque si piensa que estás considerando algo tan inapropiado. Sal de mi casa. La voz de Mateo era acero. Mateo, ahora. Elena escuchó el ruido de una silla empujándose bruscamente, pasos furiosos. Fernando salió de la casa momentos después, su rostro rojo de ira y humillación. Lanzó una mirada venenosa hacia la cocina antes de subir a su carruaje y partir en una nube de polvo. Elena permaneció inmóvil, el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. ¿Cómo la miraba Mateo? ¿Cómo ella lo miraba a él? No se había permitido pensar en ello, no se había atrevido a nombrar los sentimientos que comenzaban a brotar en su pecho como flores en primavera. Pero Fernando lo había visto, lo había nombrado, y ahora no había manera de ignorarlo. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio y Sofía dormía profundamente, Elena encontró a Mateo en el jardín mirando las estrellas. No debería acercarse. Lo sabía, pero sus pies la llevaron hacia él de todas formas. Lamento lo de tu primo, dijo suavemente. Él lamenta muchas cosas, respondió Mateo sin mirarla. Principalmente que yo no sea él. No tienes que explicar nada. Lo sé, pero quiero hacerlo. Finalmente se volvió hacia ella y en la luz de la luna sus ojos eran plateados. Fernando dijo cosas que no son ciertas. No quiero que pienses que yo... No pienso nada, mintió Elena. Solo soy tu empleada.
Las palabras colgaron entre ellos como una barrera, una mentira necesaria para proteger lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Sí, dijo Mateo finalmente, solo mi empleada. Pero cuando Elena se alejó, sintió su mirada sobre ella, cálida como el sol, peligrosa como el fuego. Los días previos a la llegada de doña Beatriz transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena pulió cada superficie hasta que brilló, lavó cada cortina, sacudió cada alfombra. La casa grande que había estado dormida durante 2 años finalmente despertaba, y con ella una energía nerviosa que ponía a todos en tensión. Mateo se volvió más distante, encerrándose en su estudio durante horas. Elena lo veía a través de las ventanas, revisando documentos, escribiendo cartas, preparándose para el asalto inevitable que su suegra representaba. «No te preocupes demasiado», le dijo Marta una mañana mientras limpiaban la plata. «Doña Beatriz ladra mucho, pero su corazón no es malo. Solo está protectora. Perdió a su hija y tiene miedo de perder también a su yerno». «No hay nada que perder», murmuró Elena. «Él es su propio hombre». Marta le lanzó una mirada conocedora que hizo que Elena sintiera como el calor subía a sus mejillas. «¿Lo es? Un hombre puede ser su propio dueño y aún así estar encadenado por el pasado, mijita». Las palabras resonaron en Elena durante el resto del día. Esa noche, incapaz de dormir, salió al jardín donde había comenzado a restaurar algunos de los macizos de flores. El trabajo físico le daba paz. Le permitía no pensar en los ojos grises que la seguían cuando creía que nadie miraba, o en cómo su corazón se aceleraba cuando las manos de Mateo rozaban las suyas accidentalmente. Estaba arrodillada entre las rosas silvestres, arrancando malas hierbas a la luz de la luna, cuando escuchó su voz. «¿No puedes dormir?». Elena se sobresaltó girándose para encontrar a Mateo parado en el sendero de piedra, las manos en los bolsillos, el cabello revuelto como si él también hubiera estado dando vueltas en la cama. «El jardín necesitaba atención», respondió, poniéndose de pie y sacudiéndose la tierra de las manos. «No tenías que hacer esto. No es parte de tus obligaciones. Lo sé, pero me gusta. Mi abuela tenía un jardín hermoso cuando era niña. Pasaba horas ayudándola, aprendiendo los nombres de cada flor, sus secretos». Elena sonrió ante el recuerdo. Decía que las plantas eran como las personas. Algunas necesitaban mucho sol, otras preferían la sombra. Algunas florecían rápido y se marchitaban igual de rápido. Otras tardaban años en florecer, pero cuando lo hacían, su belleza duraba toda una vida. Mateo se acercó, sus ojos recorriendo el trabajo que ella había hecho. En solo 2 semanas había transformado una sección del jardín en algo reconocible, con senderos despejados y flores comenzando a organizarse en patrones coherentes. «Clara amaba este jardín», dijo suavemente. «Pasaba cada mañana aquí, antes de que el sol se pusiera demasiado caliente. Decía que las flores le hablaban». Era la primera vez que Mateo mencionaba a su esposa directamente con Elena. Las palabras flotaron entre ellos, delicadas como pétalos. Debió haber sido una mujer especial. «Lo era». Mateo tocó una rosa que estaba comenzando a abrirse. Era amable, gentil, veía lo mejor en todos. A veces pienso que era demasiado buena para este mundo. Por eso se fue. «No funciona así, Mateo». Elena habló antes de poder detenerse. «Las personas buenas no se van porque sean demasiado buenas. Se van porque la vida es impredecible y cruel y no sigue ninguna lógica que podamos entender». Él la miró, sorpresa cruzando su rostro. «Hablas como alguien que ha conocido esa crueldad». «La he conocido», admitió Elena. «Mi esposo, Carlos, era encantador, carismático, podía hacer reír a cualquiera, pero también era débil. El juego, las deudas, las mentiras, murió en una pelea de cantina por una deuda que no podía pagar, y me dejó recogiendo los pedazos de una vida que nunca supe que era tan frágil». Las palabras salieron como una confesión, cruda y dolorosa.
Elena nunca había hablado así de Carlos, nunca había admitido en voz alta la rabia que sentía junto al dolor. «Lo siento», dijo Mateo. «Yo también, pero no por las razones que piensas». Elena levantó la barbilla. «Lamento haber sido tan ciega. Lamento haber confiado cuando debería haber cuestionado. Lamento que Sofía tenga que crecer sin un padre, porque el suyo fue un cobarde». El silencio que siguió fue profundo. Luego, Mateo dio un paso más cerca. «No eres ciega, Elena. Eres confiada. Hay una diferencia, y Sofía tiene a la madre más fuerte que he conocido. Eso vale más que 10 padres cobardes». Las lágrimas picaron los ojos de Elena, pero se negó a dejarlas caer. «¿Por qué eres amable conmigo? ¿Por qué no debería serlo? Porque soy tu empleada. Porque hay líneas que no deberían cruzarse. Porque tu primo tiene razón sobre...» «Fernando no tiene razón sobre nada». La voz de Mateo se endureció. «Es un hombre amargado, que quiere lo que no puede tener. Pero doña Beatriz vendrá y traerá expectativas, y yo seré un recordatorio de que no encajo en ese mundo». Elena respiró profundamente. «Quizás sería mejor si encontraras a alguien más para este trabajo». «¡No!». La palabra salió como un comando. «No te irás, a menos que tú quieras irte». «No quiero», admitió Elena, y al hacerlo, reconoció la verdad que había estado evitando. «Pero tampoco quiero causar problemas». Mateo cerró la distancia entre ellos, tan cerca que Elena podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a cuero y tierra que siempre lo acompañaba. «Elena, desde que llegaste a este rancho, has causado exactamente un tipo de problema. El tipo que hace que me levante cada mañana con una razón. El tipo que hace que esta casa se sienta como un hogar nuevamente. El tipo que hace que recuerde que estoy vivo». El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Mateo, no tienes que decir nada. Solo necesito que sepas que tu presencia aquí no es solo sobre el trabajo, es sobre...». Se detuvo luchando con las palabras. «Es sobre volver a encontrar la luz después de estar en la oscuridad durante tanto tiempo». Antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar, la puerta principal de la casa se abrió con un golpe. Tomás apareció corriendo, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Don Mateo, es dorado. Algo anda mal. Está convulsionando». La magia del momento se rompió. Mateo corrió hacia los establos, Elena detrás de él. Encontraron al cachorro temblando violentamente, sus ojos rodando hacia atrás, espuma saliendo de su boca. «Sofía», susurró Elena, el pánico apretando su garganta. «No puedo dejar que vea esto». «Ve con ella», ordenó Mateo ya arrodillándose junto al animal. «Yo me encargaré de esto». Elena corrió de vuelta a la casa, pero cuando entró en su habitación, la cama de Sofía estaba vacía. El pánico real, frío y terrible, la inundó. «¿Sofía?», llamó, buscando en el pequeño espacio. «¿Sofía?». Nada. Su hija había desaparecido en la noche. El terror que Elena sintió en ese momento superaba cualquier miedo que hubiera experimentado en su vida. Su mente se llenó de posibilidades horrendas. El precipicio detrás del rancho, el río que corría al este, los pozos antiguos que salpicaban la propiedad. «¡Sofía!», gritó, corriendo por los pasillos. «Sofía, mi amor, responde». Marta apareció de su habitación, atándose una bata sobre su camisón. «¿Qué sucede?». «Sofía no está. Su cama está vacía». «Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que...». «Cálmate, mijita. La encontraremos». Marta tomó sus hombros con manos firmes. «Despierta a Tomás. Yo buscaré en la casa». Elena corrió de vuelta a los establos, donde Mateo aún estaba con Dorado. El cachorro había dejado de convulsionar, pero respiraba con dificultad. «Mateo, Sofía desapareció. No está en su cama. No está en la casa». La transformación en él fue instantánea. Se puso de pie de inmediato, su rostro endureciéndose con determinación. «¿Cuándo la viste por última vez?». «La acosté hace 2 horas. Estaba dormida cuando salí al jardín». La voz de Elena temblaba. «¿Y si algo le pasó? ¿Y si...».
No pienses en eso. Piensa en dónde podría haber ido. Mateo ya estaba caminando hacia la casa, gritando órdenes. «Tomás, necesito todos los hombres despiertos. ¡Ahora!». En minutos el rancho cobró vida. Linternas se encendieron, voces se llamaban unas a otras. Hombres salían de sus habitaciones medio vestidos, pero listos para buscar. «¿Por qué habría salido?», preguntó Mateo, obligando a Elena a enfocarse. Estaba molesta, asustada. Elena trató de pensar más allá del pánico. Dorado. Ella debe haber escuchado el alboroto. Debe haber venido a buscarlo y nos vio irse. Decidió seguirnos, completó Mateo. ¿Qué dirección tomaría una niña pequeña en la oscuridad? La conocida, respondió Elena, forzándose a pensar con claridad. Ella viene a los establos todos los días por el mismo camino. Si se desvió de ese camino, el viejo sendero que lleva al bosque. Mateo palideció. Dios, no. Ese sendero está lleno de raíces y piedras sueltas. Conduce directamente al barranco. No necesitaron decir más. Mateo agarró una linterna más potente y comenzó a correr hacia el sendero. Elena lo siguió, ignorando las ramas que arañaban su rostro, las piedras que le hacían tropezar. El terror le daba alas. «Sofía», gritaban al unísono. «Sofía, mi amor, ¿dónde estás?». El bosque era un laberinto de sombras en la noche. Cada árbol parecía un monstruo, cada sonido una amenaza. Elena sentía cómo las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaba llamando a su hija. Entonces, débil pero inconfundible, escucharon un llanto. «¡Mamá! ¡Sofía!». Elena corrió hacia el sonido, el corazón golpeándole tan fuerte que dolía. La encontraron al borde del barranco, aferrada a una raíz que sobresalía de la tierra. Había resbalado y caído varios metros por la pendiente empinada. Una pierna colgaba sobre el vacío, la otra estaba enredada en arbustos espinosos. Su muñeca de trapo yacía más abajo, atrapada en una roca. «Mamá, tengo miedo», sollozaba Sofía, sus pequeñas manos resbalándose lentamente de la raíz. «No te sueltes, mi cielo. Mamá está aquí». Elena comenzó a descender, pero Mateo la detuvo. «Es demasiado inestable. Si ambas caen». Su voz era tensa pero controlada. «Yo iré. Soy más pesado. Tengo mejor agarre». «Mateo, no». «Confía en mí». La miró a los ojos. «No la perderé. Te lo prometo». Elena asintió, aunque cada fibra de su ser quería ser ella quien salvara a su hija. Mateo comenzó a descender con cuidado, probando cada punto de apoyo antes de poner su peso. «Sofía, soy yo, Mateo. Voy a sacarte de ahí, ¿está bien? Pero necesito que seas muy valiente y te quedes muy quieta». «Tengo miedo», gimió la niña. «Lo sé, pequeña. Yo también tengo miedo. Pero ¿sabes qué hacemos cuando tenemos miedo? Pensamos en cosas felices. ¿Puedes pensar en algo feliz?» «Dorado», susurró Sofía. «¿Está bien, Dorado?». Elena sintió cómo su corazón se rompía. Su hija estaba colgando al borde de un precipicio y aún así se preocupaba por el cachorro. «Dorado va a estar bien», dijo Mateo, ahora a solo 1 metro de distancia. «Está esperándote. Extraña sus caricias. Necesita que vuelvas para cuidarlo». «¿De verdad? ¿De verdad? Ahora voy a extender mi mano. Cuando diga 3, vas a soltarte de la raíz y agarrar mi mano. ¿Puedes hacer eso?». Sofía asintió, sus ojos enormes en su carita pálida. 1, contó Mateo, su propia mano temblando ligeramente mientras se extendía hacia ella. 2. La raíz comenzó a desprenderse de la tierra con un sonido crujiente aterrador. 3. «Ahora, Sofía». La niña se soltó justo cuando la raíz se desprendía completamente. Por un horrible momento, pareció que caería. Luego, la mano de Mateo se cerró alrededor de su muñeca, sosteniéndola firme. «Te tengo», respiró, tirando de ella hacia arriba. «Te tengo». Elena extendió sus brazos y, cuando Mateo la levantó lo suficiente, agarró a su hija y la apretó contra su pecho. Los 3 se quedaron allí, en el borde del barranco, respirando pesadamente, temblando de alivio y agotamiento. «Mamá»,
Lo siento, sollozó Sofía. Escuché que Dorado estaba enfermo y quería ayudar, pero me perdí y luego tenía miedo y... Shh, está bien, mi amor. Estás bien. Eso es todo lo que importa. Elena besó su cabeza repetidamente, incapaz de soltarla. Mateo finalmente se puso de pie, ayudándolas a ambas a levantarse. Su camisa estaba rasgada, sus manos sangraban por los cortes de las rocas afiladas, pero sus ojos estaban brillantes con una emoción que Elena no había visto antes. «Volvamos a casa», dijo con voz ronca. De regreso en el rancho, con Sofía finalmente dormida después de ser revisada por el médico que Tomás había traído, Elena se sentó junto a su cama, incapaz de dejarla ir. Sus manos aún temblaban, su corazón aún latía demasiado rápido. Un golpe suave en la puerta la hizo girar. Mateo estaba allí, con las manos vendadas, el cabello aún desordenado. «¿Cómo está?» Asustada, pero ilesa. «Gracias a ti». Elena se puso de pie, caminando hacia él. «Mateo, no tengo palabras para agradecer lo que hiciste. Salvaste a mi hija, salvaste mi vida». «No tienes que agradecerme». Su voz era suave. «Elena, cuando vi a Sofía allí, colgando de ese precipicio, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que ustedes dos se han convertido en algo precioso para mí, algo que no puedo imaginar perder». Elena sintió como el aire abandonaba sus pulmones. «Mateo, sé que es demasiado pronto. Sé que hay 1000 razones por las que esto es complicado. Pero casi perderte esta noche me hizo entender que la vida es demasiado corta para vivir en las sombras del miedo». Antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera procesar las palabras que resonaban en su corazón, escucharon el sonido inconfundible de un carruaje elegante aproximándose. Mateo miró por la ventana y su expresión se endureció. «Es mi suegra. Ha llegado antes de tiempo. La batalla que habían estado evitando finalmente estaba en su puerta». Doña Beatriz Salazar descendió del carruaje como una reina bajando de su trono. Tenía aproximadamente 60 años, pero su postura era tan recta como la de una mujer de la mitad de su edad. Vestía un traje de viaje color burdeos con detalles de encaje y su cabello plateado estaba peinado a la perfección bajo un sombrero adornado con plumas. Sus ojos, del mismo color gris que los de su difunta hija, recorrieron el rancho con una mezcla de nostalgia y desaprobación. Fernando descendió detrás de ella, una sonrisa satisfecha en su rostro al ver la expresión de Mateo. «Madre decidió adelantar su visita», anunció. «Estaba preocupada por tu bienestar. Qué considerado de tu parte informarme», respondió Mateo con sequedad. Doña Beatriz se acercó a su yerno, sus ojos estudiándolo con la intensidad de un halcón. «Mateo, te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste correctamente?» Luego, antes de que él pudiera responder, notó sus manos vendadas. «¿Qué te pasó?» «Un accidente menor en el barranco». «No es nada». «El barranco», repitió ella, su voz endureciéndose. «¿Qué hacías en el barranco a estas horas?» «Salvando una vida», intervino Elena desde el porche, incapaz de quedarse callada mientras Mateo era interrogado como un niño. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Elena sintió el peso de la mirada de doña Beatriz, una evaluación completa y despiadada que la recorrió de pies a cabeza. Su ropa simple, sus manos enrojecidas por el trabajo, su cabello despeinado por la carrera a través del bosque. Sabía exactamente cómo se veía a los ojos de esta mujer, inadecuada. «¿Y quién eres tú?», preguntó doña Beatriz con un tono que convertiría el agua en hielo. «Elena Márquez, señora. Trabajo aquí. Ya veo». Los labios de doña Beatriz se apretaron. «¿Y de quién salvó mi yerno la vida?» «De mi hija Sofía. Se perdió en el bosque y don Mateo arriesgó su propia vida para rescatarla del barranco». Algo parpadeó en los ojos de doña Beatriz. ¿Sorpresa? ¿Respeto? Desapareció tan rápido que Elena no estuvo segura de haberlo visto. «Entiendo. Bueno, estoy segura de que estás muy agradecida». Se volvió hacia Mateo. «Podemos hablar adentro. El viaje ha sido largo y tengo muchas cosas que discutir contigo».
Mateo lanzó una mirada a Elena, una disculpa silenciosa antes de escoltar a su suegra dentro de la casa. Fernando se quedó atrás, acercándose a Elena con esa sonrisa que ella había aprendido a desconfiar. «Así que tu hija estuvo en peligro. Qué conveniente que mi primo estuviera allí para salvarla. ¿Qué insinúas?» Elena levantó la barbilla. «Nada, nada en absoluto». Fernando se quitó un guante. «Solo que una mujer inteligente podría ver esto como una oportunidad. Un hombre agradecido es un hombre vulnerable. Eres despreciable». «Soy realista», se encogió de hombros. «Pero escucha mi consejo, aunque no lo hayas pedido. Mi madre tiene planes para Mateo, planes que no te incluyen. Si sabes lo que te conviene, no te interpondrás en su camino». «No me estoy interponiendo en nada, solo estoy haciendo mi trabajo». «¿De verdad?» Fernando miró hacia la ventana del estudio donde Mateo y doña Beatriz estaban hablando. «Porque desde donde yo estoy parado, parece que estás haciendo mucho más que lavar ropa». Se alejó antes de que Elena pudiera responder, dejándola sola con sus palabras venenosas resonando en sus oídos. Dentro del estudio, la conversación era igualmente tensa. ¿Una lavandera con una hija? Doña Beatriz se sirvió un coñac sin esperar permiso. ¿En qué estabas pensando, Mateo? Estaba pensando que necesitaba ayuda y ella necesitaba trabajo. No es más complicado que eso. ¿No lo es? Ella lo estudió. Fernando me dijo cosas sobre cómo la miras, cómo ella te mira. Fernando ve lo que quiere ver. ¿Y yo? Doña Beatriz se acercó. He sido tu suegra durante 10 años, Mateo. Te conozco mejor de lo que crees, y sé que hay algo diferente en ti. Algo que no había visto desde antes de que Clara... Se detuvo, componiendo su expresión. «Desde antes de que Clara muriera», completó Mateo. «Puedes decirlo. No se romperá nada por nombrarlo. Está bien sentir de nuevo, Mateo. Está bien querer vivir nuevamente». La voz de doña Beatriz se suavizó. «Pero debe ser con alguien apropiado, alguien de tu posición, que entienda tu mundo. Alguien como las jóvenes que has estado buscando en Madrid. Son buenas chicas de buenas familias». «No me interesan». Mateo se puso de pie. «Y honestamente, Beatriz, mi vida personal ya no es tu responsabilidad. Eres la única familia que me queda de Clara». Su voz se quebró ligeramente. «Perdóname si me preocupo por tu futuro, por la continuación del legado de mi hija». La manipulación emocional era sutil pero efectiva. Mateo sintió el peso familiar de la culpa asentándose en sus hombros. «Lo sé, y aprecio tu preocupación, pero necesito que confíes en que sé lo que hago». «¿Lo sabes?» Ella dejó su copa. «Porque desde mi perspectiva parece que estás confundiendo gratitud con algo más. Esa mujer, Elena, te salvó los caballos. Tú salvaste a su hija. Son emociones intensas, pero no son las bases para lo que sea que piensas que está sucediendo aquí. No estoy confundido. Entonces estás siendo imprudente». La dureza volvió a su voz. «Mateo, piensa. Una mujer sin educación, sin familia, con una hija de otro hombre. El pueblo hablará. La sociedad te rechazará. ¿Es eso lo que quieres? ¿Convertirte en un paria por una fantasía?» «No es una fantasía». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Beatriz lo miró con ojos que habían visto demasiado. Sabían demasiado. «Oh, Mateo», suspiró, «estás enamorado de ella». No era una pregunta. Mateo no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. «Esto no puede suceder», dijo doña Beatriz firmemente. «No lo permitiré. No es tu decisión. Quizás no. Pero es mi deber protegerte, incluso de ti mismo». Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. «Le daré 3 días. Si para entonces no ha demostrado ser más que una simple lavandera con ambiciones, le pediré que se vaya. Y espero que, como el caballero que eres, no la detengas». Elena no durmió esa noche.
Las palabras de Fernando resonaban en su mente, mezclándose con el recuerdo de los ojos de doña Beatriz, evaluándola y encontrándola insuficiente. Sabía que debería irse, debería tomar a Sofía y desaparecer antes de que todo esto se volviera más complicado. Pero no podía, porque por primera vez en años sentía algo más que simple supervivencia. Sentía esperanza, sentía la posibilidad de amor, real y profundo, no las mentiras doradas que Carlos le había vendido. Al amanecer, encontró una nota deslizada bajo su puerta. La caligrafía era diferente de la de Mateo, más elegante y femenina. Señora Márquez, le pido que me acompañe a desayunar en el comedor principal a las 8 en punto. Es hora de que tengamos una conversación adecuada. Beatriz Salazar. Elena miró la nota, sintiendo cómo su estómago se retorcía. Era una convocatoria, no una invitación, y ambas lo sabían. El reloj marcó las 8:05. Elena se puso su mejor vestido, se arregló el cabello lo mejor que pudo y caminó hacia el comedor como si fuera hacia su propia ejecución. Doña Beatriz estaba esperando. El comedor principal era imponente, con una mesa larga de caoba que podía acomodar a 20 personas. Doña Beatriz estaba sentada en la cabecera, una taza de té humeante frente a ella. A su lado había otra taza y un plato con pan y mermelada. «Siéntate, por favor», dijo sin levantar la vista. Elena obedeció, manteniendo la espalda recta, las manos cruzadas sobre su regazo. El silencio se extendió mientras doña Beatriz servía té en ambas tazas con movimientos precisos y elegantes. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras?», preguntó finalmente. «Para evaluar si soy digna de su yerno», respondió Elena con honestidad. Los ojos de doña Beatriz se elevaron, sorpresa genuina cruzando su rostro. Directa, eso es, refrescante. Tomó un sorbo de té. «Sí, esa es precisamente la razón. Fernando me ha contado cosas, Mateo ha admitido cosas, y yo he observado cosas. Necesito entender quién eres realmente. Soy una viuda con una hija, tratando de sobrevivir. Nada más complicado que eso». «¿Nada más?». Doña Beatriz se inclinó hacia adelante. «No ambiciones, no planes de asegurar tu futuro casándote con un hombre rico». Las palabras eran duras, diseñadas para provocar. Elena respiró profundamente, controlando el impulso de defenderse con ira. «Si quisiera casar un esposo rico, señora, habría elegido un blanco más fácil que un hombre que apenas ha salido de su duelo, que vive recluido y cuya familia claramente protege con ferocidad». Un silencio. Luego, increíblemente, doña Beatriz sonrió. Inteligente también. Mi Clara era inteligente. No soportaba a las tontas. La sonrisa se desvaneció. Pero la inteligencia no es suficiente. Mateo necesita a alguien que entienda su mundo, las cenas sociales, los eventos de la alta sociedad, mantener la reputación del rancho. Puedo aprender. ¿Puedes? ¿O simplemente crees que el amor es suficiente? Doña Beatriz dejó su taza. Yo amaba a mi esposo con todo mi corazón, pero nuestro matrimonio funcionó porque pertenecíamos al mismo mundo, hablábamos el mismo idioma social, conocíamos las mismas reglas. Con respeto, señora, esas reglas son las que mantienen a las personas separadas, las que dicen que alguien como yo no merece felicidad porque nací en el lugar equivocado. No se trata de merecer. La voz de doña Beatriz se volvió más suave. Se trata de proteger. ¿Sabes lo que le pasará a Mateo si se casa contigo? Lo rechazarán sus amigos, sus socios comerciales cuestionarán su juicio. Y tú serás despreciada abiertamente por mujeres que nunca te considerarán una de ellas. Tal vez, Elena levantó la barbilla, pero prefiero ser despreciada con dignidad que adorada por pretender ser alguien que no soy. Doña Beatriz la estudió durante un largo momento. Tienes coraje y orgullo. Clara tenía ambos también. Suspiró. Está bien, te daré una oportunidad. Esta noche tendré invitados a cenar, 5 parejas de la sociedad local. Servirás la cena y observarás.
Si puedes sobrevivir a esa noche sin avergonzar a Mateo, entonces consideraré que quizás hay esperanza. Y si no sobrevivo a su prueba, entonces te irás por el bien de Mateo. ¿Trato? Elena sabía que era una trampa. Doña Beatriz estaba armándola para que fallara, pero no tenía opción. Trato. Mateo encontró a Elena esa tarde en el jardín, arrancando malas hierbas con furia apenas contenida. Beatriz me contó sobre la cena, dijo. No tienes que hacerlo. Esto es ridículo. No lo es. Elena no dejó de trabajar. Ella tiene razón. Si voy a estar aquí, necesito demostrar que puedo existir en tu mundo. No me importa mi mundo. No me importa lo que piensen. Pero debería importarte. Finalmente lo miró. Mateo, no soy ingenua. Sé que hay consecuencias. Y necesito saber si puedo enfrentarlas antes de que esto vaya más lejos. Él se arrodilló junto a ella, tomando sus manos manchadas de tierra. Elena, ya ha ido más lejos. Para mí, al menos, ya no hay vuelta atrás. El corazón de Elena se detuvo. No digas eso si no lo sientes de verdad. Lo siento. Con cada fibra de mi ser, lo siento. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Elena podía sentir su aliento, ver las motas doradas en sus ojos grises. Por un momento, pensó que la besaría, pero la voz de Fernando cortó el aire como un cuchillo. ¡Qué escena tan conmovedora! Madre estará encantada de saber que sus sospechas eran correctas. La cena esa noche fue una prueba de fuego. 5 parejas de la alta sociedad local llegaron en sus elegantes carruajes, las mujeres con vestidos de seda y los hombres con trajes impecables. Elena, vestida con el uniforme negro de servicio que doña Beatriz había insistido en que usara, servía la cena con manos que se negaban a temblar. Los comentarios comenzaron sutiles, pero crecieron en crueldad a medida que el vino fluía. Una mujer con diamantes en el cuello mencionó lo pintoresco que era que don Mateo contratara viudas necesitadas. Otra sugirió que era peligroso tener mujeres jóvenes en una casa de hombre solo. Fernando alimentaba el fuego con sonrisas maliciosas y comentarios aparentemente inocentes. Elena mantuvo la composición, sirviendo cada plato con gracia, ignorando las miradas despectivas. Pero cuando una de las invitadas dejó caer su copa, accidentalmente, para que Elena tuviera que arrodillarse a limpiar, algo dentro de Mateo se rompió. Suficiente. Su voz cortó las conversaciones como un látigo. Todos se volvieron hacia él. Se puso de pie, su presencia llenando la habitación. Esta mujer, Elena Márquez, salvó a mis caballos durante una tormenta, arriesgando su propia vida. Ha restaurado esta casa con dedicación y dignidad. Y cuando su hija estuvo en peligro, vi el tipo de coraje que ninguno de ustedes podría imaginar. Miró a cada invitado. Si eso no es suficiente para ganar su respeto, entonces el problema no está en ella, está en ustedes. El silencio fue absoluto. Doña Beatriz se puso pálida. Fernando dejó caer su tenedor. Elena sintió lágrimas picando sus ojos. Más aún, continuó Mateo, su voz más suave, pero igual de firme. Me he enamorado de ella, y si eso los ofende, son libres de irse de mi casa ahora mismo. Una de las mujeres jadeó escandalizada. 2 de los hombres se levantaron indignados. Pero antes de que pudieran salir, doña Beatriz habló. «Siéntense». Su voz era quieta, pero comandaba obediencia. «Todos ustedes». Se volvió hacia Elena. «Señora Márquez, ¿podrías dejar de servir y sentarte aquí a mi lado?» Elena miró a Mateo confundida. Él asintió, igual de sorprendido. Con piernas temblorosas, Elena tomó la silla vacía junto a doña Beatriz. «He sido injusta contigo», dijo doña Beatriz, y cada palabra parecía costarle. «Puse a prueba tu paciencia, tu dignidad, esperando que fallaras, pero no fallaste. Más importante, hiciste que mi yerno volviera a vivir, algo que yo, con toda mi preocupación y planes, no pude hacer en 2 años». Se volvió hacia los invitados.
Mi hija Clara me enseñó que la verdadera nobleza no está en los títulos o la riqueza, sino en el carácter. Elena tiene más carácter en su dedo meñique que algunos de ustedes en todo su ser. Si Mateo la ha elegido, entonces yo también la elijo. Y si no pueden aceptarlo, entonces realmente pueden irse. Nadie se movió. Lentamente, una de las mujeres mayores comenzó a aplaudir, luego otra. Pronto, la mayoría de los invitados aplaudían, aunque algunos lo hacían con reticencia evidente. Fernando se levantó abruptamente y salió de la habitación derrotado. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, Elena encontró a Mateo en el jardín donde todo había comenzado. «No tenías que hacer eso», dijo suavemente. «Arriesgaste tu reputación. Mi reputación sin ti no vale nada», respondió tomando sus manos. «Elena, sé que es rápido. Sé que hay 1000 razones prácticas por las que deberíamos esperar, pero casi perderte me enseñó que la vida es demasiado corta para el miedo». Se arrodilló y el corazón de Elena dejó de latir. «Cásate conmigo, no porque necesites un hogar o porque yo necesite una empleada, sino porque cuando te veo, veo mi futuro. Cuando Sofía ríe, escucho la promesa de familia. Cuando trabajo en este rancho, quiero que sea nuestro rancho. Mateo». Las lágrimas corrían libremente ahora. «Sí, 1000 veces sí». Él se puso de pie y finalmente, la besó. Era un beso que sabía a promesas cumplidas, a segundas oportunidades, a amor que florece en lugares inesperados. Epílogo. 6 meses después, el jardín de Valle Dorado estaba en plena floración para la boda íntima. Sofía, con un vestido de encaje blanco, sostenía una canasta de pétalos de rosa, Dorado caminando fielmente a su lado. Doña Beatriz, con lágrimas en los ojos, sostenía la mano de Elena como una madre. «Clara estaría feliz», susurró. Siempre dijo que Mateo necesitaba a alguien con fuego en el corazón. Cuando Elena caminó hacia Mateo, vio no solo al hombre que la había salvado, sino al hombre que ella había salvado también. Se salvaron mutuamente, cada uno ofreciendo al otro lo que más necesitaba, la oportunidad de amar nuevamente sin miedo. El sol se ponía sobre Valle Dorado, pintando el cielo de oro y rosa, mientras 2 corazones rotos encontraban la forma de sanar juntos. Y en un rincón del jardín, entre las rosas que Elena había plantado, floreció una nueva vida, no perfecta, pero hermosa, no fácil, pero real. El amor verdadero, resultó, no conocía fronteras de clase, solo reconocía la pureza del corazón.